a celebrar el tercer conversatorio que está dentro del proyecto KIO, que es un proyecto de artes para el cambio social que desarrollamos en Castilla y León. Os presento y empezamos ahí a charlar. Os presento a Fabiola. A Fabiola Barranco. Ya es periodista y responsable del Premio de Fotografía Humanitaria de Luis Baltueña. Tiene marcada su trayectoria como narradora de historias de vida y especializada sobre todo en migraciones, el mundo árabe y Oriente Medio. Hoy, bueno, aparte de estar aquí en la casa como responsable del premio Luis Baltueña, que hay súper recién incorporación y bienvenida también, era como interesante, ¿no? Bueno, pues la trayectoria que has tenido también dentro de Médicos del Mundo y tu papel como periodista. Y luego nos acompaña también Miquel Sajeras. Él está ahora mismo desde La Paz, Bolivia, allí con las compañeras de Bolivia. Él es oficial de comunicaciones y creador de contenidos y actualmente está como voluntario dentro del programa de EWIT Volunteers con Médicos del Mundo. Bueno, como ha dicho Ana, yo soy Miquel Sajeras, estoy como oficial de comunicaciones y creador de contenidos en Médicos del Mundo y ahora estoy con el programa haciendo el voluntariado en Bolivia. Entonces llevo aquí 3 meses. El año pasado estuve un año también en Colombia con el mismo proyecto y es como digamos como si fuese una beca formativa para empezar en el mundo de la cooperación. Entonces, bueno, mi trabajo aquí, yo soy el departamento de comunicaciones en Bolivia, entonces tengo que hacer un poco de todo, desde redacción hasta fotografía, edición, redes sociales, vídeos, materiales, diseño gráfico sobre todo también. Y bueno, mi papel principal es tanto como la comunicación interna como externa dentro de la organización y también de caras a luego a mostrarlo pues, en Europa o bueno, al mundo entero y también pues comunicar desde el proyecto en sí, pues haciendo todos los materiales que pueden hacer falta, la parte de redacción que se necesita para, pues bueno, desde las cartillas hasta eso, pues lo que he dicho antes, redes sociales, después también documentación. Y bueno, ese sería un poco mi papel principal. Bueno, pues yo os cuento si queréis. Como decía también Ana, he aterrizado hace poquito como coordinadora del Premio de Fotografía Humanitaria Luis Baltueña, que organiza Médicos del Mundo desde hace ahora 25 años, que es un homenaje, bueno, nació como homenaje a 4 cooperantes, compañeros y compañeras que fueron asesinados. Y bueno, desde entonces, la entidad está apostando, por supuesto, por mantener viva su memoria, pero también haciendo ese ejercicio de memoria que es la fotografía vinculada al fotoperiodismo y es un premio que busca, que une, que pone en común terrenos, temas, situaciones, contextos donde también la cooperación o la ayuda humanitaria está, ¿no? De ahí ese nombre y esa entidad propia de fotografía humanitaria. Y es un poco bueno, como coordinadora, pues trabajamos en que el proyecto siga creciendo, organizando las exposiciones, encuentros, etcétera. Es un poco así, a grandes rasgos, el trabajo que estoy desarrollando con Médicos del Mundo hasta el momento. A la hora de abordar un proyecto, un reportaje, es decir, ¿cómo se arranca una temática a priori lejana? ¿Cómo se empieza? O sea, ¿qué es lo primero en lo que os documentáis o os acercáis? Que a lo mejor es como una pregunta muy personal hacia cómo trabajáis vosotros, pero creo que también tiene una parte ahí de miga de cuál es ese primer acercamiento. Bueno, claro, yo como he dicho, trabajo tanto en la comunicación interna como externa y claro, no es lo mismo redactar para alguien local, en este caso sería de Bolivia, que para alguien externo, pues como sería en redes sociales o para alguien pues, europeo, etcétera. Básicamente porque
pues el local boliviano, por ejemplo, pues ya conocería el contexto, no había que explicarle tantas cosas. Y si, por ejemplo, escribo un artículo que después va a ir más enfocado a un público externo, tendría como que contextualizar más pues todo pues tener con el contexto, sí, básicamente. Explicar qué es lo que está pasando aquí, el lugar, que, como, que, que- que- qué situación tiene la localización, etcétera, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que suelo hacer básicamente es entrarme muy bien, por ejemplo, cuando me voy a terreno, donde me estoy yendo, pues, por ejemplo, no es lo mismo estar en el altiplano que estar en una comunidad indígena en el Amazonas, ¿no? Pues no tiene nada que ver ni siquiera los rasgos físicos, ni su vestimenta, ni sus... ni lo que, bueno, el contexto es totalmente diferente. Entonces, si por ejemplo voy a hacer un material, intento que la persona que aparezca a lo mejor en una ilustración, pues no sea una persona blanca, ¿sabes? Sino que sea alguien que después se puedan sentir relacionados, bueno, o identificados con el material. Y después, si voy a hacer, por ejemplo, entrevistas o historias de vida, o contar eso, pues historias, trato de ponerme bastante en contexto, sobre todo mis compañeras y compañeros son los que más me pueden ayudar, porque bueno, ya han viajado allí, son de aquí mismo, entonces trato de eso, de que me explico cuáles son sus tradiciones, de qué se puede hablar, de qué no se puede hablar, incluso de cómo yo puedo ir a lo mejor vestido para no sé, para no... pues no crear como conflicto a lo mejor. Intento eso, ponerme muy en contexto y lo que más me ayuda son pues, mis compañeros y luego también pues leer leer o ver antiguos materiales que ya se han hecho en esas localidades y, y eso es lo que yo hago principalmente. Yo, bueno, pues respondiendo un poco, ¿no?, a tu pregunta de cómo se arranca cuando empiezas a indagar en algún tema, en alguna historia, es algo tan básico para mí, o así lo entiendo yo, tan sencillo como hablar con la gente y estar siempre atenta y pendiente, ¿no?, de qué es lo que le inquieta, le preocupa a la sociedad al final, porque entiendo el periodismo y la comunicación como un derecho básico de la sociedad, ¿no?, a estar informados. Entonces, y que sea un canal no solamente para estar informados, sino también para, bueno, reivindicar derechos, denunciar injusticias, etc. Pero suena muy rimbombante, pero así es como te puedes entrar en todo tipo de temas, desde grandes temas, yo que sé, de la humanidad, hasta cosas más pequeñas de barrio, ¿no? Pues si vas por un barrio y hablas con la gente y te das cuenta que todo el mundo está, voy a inventar algo, ¿no?, pero todo el mundo está molesto porque, no sé qué deciros, no pasa el camión de la basura en las últimas semanas, pues, y eso todavía no ha trascendido más allá de ese barrio, estar alerta a ese tipo de cosas es donde lo cuentas, ¿no? O otros ejemplos más terrenales, pero que también, pues, hablando con gente que muchas veces es la gente la que te pide o tiene la inquietud de que se dé a conocer aquella experiencia dura, traumática o injusta o que merece cambiarse, que quiere contarlo, ¿no? Y entonces, básicamente, cómo arrancan las historias normalmente, pues suele ser así, escuchando mucho a la gente. Claro, lo que hablábamos un poco antes de comenzar con la charla era que, bueno, yo obviamente apoyo el trabajador local, es más, en la organización solamente soy yo como voluntario, bueno, somos 2 voluntarios europeos y hay 2 expatriados, pero el resto son todos trabajadores locales. Y yo pienso perfectamente que mi trabajo lo podría hacer otra persona local, sino que yo estoy con esta beca o este voluntariado que me permite, bueno, y tengo la gran oportunidad de poder eh, ser yo el que haga ciertas funciones, pero, pero claro, yo siempre, bueno, por ejemplo, cuando voy a terreno es como espectador y es más de documentar. No intento intervenir
las funciones de mis compañeras, que son las que dan, por ejemplo, los talleres, intento estar ahí como en un segundo plano y darle la voz a la gente pues local y de aquí justamente. Bueno, me preguntabas al principio como por el Baltueña, ¿no? El premio de fotografía Luis Baltueña, fotografía humanitaria, la gente, fotógrafos y fotógrafas de todo el mundo, presenta sus proyectos. Y son proyectos que la inmensa mayoría nacen, o sea, no sé, nadie los ha pedido, ¿no? O, bueno, puede ser muchos fotoperiodistas ya profesionales que apuestan por hacer un recorrido de documentación, un seguimiento, otros que hacen una cobertura y de esa cobertura, imaginaos ahora, por ejemplo, ¿no? La guerra de Ucrania, pues habrá gente que sea enviada por algún medio de comunicación y dentro de ese trabajo que ha ido documentando, luego intentar hacer una línea narrativa para presentar al premio, ¿no? Eso es un poco como el funcionamiento de fotoperiodismo. Sí que es cierto que es distinto eso a el trabajo de comunicación de las entidades, incluso el trabajo de comunicación de los propios medios de comunicación, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor lo que te quiera pedir, habrá medios de comunicación que a lo mejor te piden algo más inmediato, otros que te pedirán algo de más largo recorrido que se dice ahora, o cambiará, ¿no? Y a la vez, por supuesto, los medios de comunicación, o sea, perdona, las ONGs, bueno, pues tienen, seguramente a nivel de comunicación, buscan transmitir el trabajo que hace la entidad, transmitir la realidad que afronta, ¿no? Que afrontan los trabajadores y trabajadoras, el contexto, la problemática, ¿no? Explicar por qué, en este caso si usamos a Médicos del Mundo de ejemplo, por qué Médicos del Mundo está en Bolivia, ¿no? O por qué está en otro sitio. Eso es muy importante, como esa labor informativa y también pedagógica de alguna forma. Pero luego también, pues yo creo que esto lo sabemos todos, está esa parte pues más de, que tú misma lo decías, ¿no? De captación. Y ahí, por ejemplo, pues hay que tener muy en cuenta, digo, me has puesto el ejemplo del premio Luis Baltueña, las fotografías que presenta la gente es un trabajo previo a cualquier relación con la entidad, ¿no? Entonces, eso hay que respetarlo. Claro que sí, yo para mí lo primordial es básicamente la diferencia, o sea, documentar y victimizar, ¿no? Es como dos cosas diferentes a la hora de comunicar en una organización y que, por ejemplo, nosotros tratamos de eso, pues de documentar lo que está pasando. Yo, en mi caso, mi trabajo consiste en documentar los proyectos que ya hacemos e informar, ¿no? Entonces, hay que tener como mucho cuidado pues, a la hora de hacer fotografías, de las palabras que utilizas, de los adjetivos, pues por ejemplo, no hacer fotos a lo mejor en momentos vulnerables o en posiciones como picados, donde se le ve a la persona como más pequeñita, más vulnerable, eh, sino narrar lo que está ocurriendo y, la labor que estamos haciendo, pero siempre intentar verlo desde una parte más positiva que desde, bueno, todo lo positiva que se pueda, ¿no? Pero eso, pues estamos yendo a esta comunidad a hacer este trabajo les, porque hay esta carencia y ese es el contexto del lugar, ¿no? Pues es en el Amazonas, no tienen agua potable, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sí he trabajado con otras organizaciones que me han pedido a lo mejor otros trabajos donde pues las historias de vida han sido un poco más crudas y eso ha sido una parte del trabajo que a mí no me ha gustado tanto, pero desde el Médicos del Mundo sí que tratamos de eso, pues de más de documentar y de mostrar el trabajo que estamos haciendo, pues sobre todo para que quede constancia de esto, porque si no, un poco como que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Y si no se queda documentado, es como si no estuviese pasando. Entonces, para que también eso pues tenga una, una distancia, tengan que den eso pues, en el tiempo, como he dicho. Entonces, esa es un poco, no sé si contesto también a la pregunta que he dicho, pero ese es lo que yo pienso que hay que tener como más, hay que tener como
cuidado entre eso, pues entre documentar o victimizar a la hora de comunicar. Entonces, esa es mi reflexión. También creo que hay que tener en cuenta una cosa, que creo que es importante y no hay que convivan dos miradas. Una más local y otra a lo mejor que gane en esa perspectiva a lo mejor desde fuera, porque a veces cuando estás muy metida en una realidad esto es humano, o sea, esto viene bien también ese punto de vista desde fuera y además a veces también el que haya una persona de fuera de esa realidad, de ese contexto, ayuda a que si esa persona lo entiende, lo pueda transmitir a esa otra parte donde se quiere llegar. No sé si me explico, ¿no? O sea que tampoco creo que haya ningún problema si se trabaja con respeto, si se trabaja pues como debe de ser el periodismo, entendiendo que estamos hablando desde el periodismo, porque una cosa es comunicar y otra cosa es hacer periodismo, ¿no? Pues si se hace desde el respeto, yo creo que pueden vivir y aportar una a la otra, ¿no? Y por supuesto, esto no quiere decir que no haya que dejar de poner ahí, ¿no? De ponernos en cuestión y ver si se cumple o no, pero tampoco como rechazarlo. Pues no sé, se me ha venido así a la cabeza el primero que se me ha venido, pues por ejemplo, una plataforma de periodistas saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, ocupados por Marruecos, hace años que periodistas locales o gente que a lo mejor de formación no podían ser periodistas porque uno de los problemas es acceder precisamente a la universidad, pero trabajaban documentando, crearon un colectivo precisamente para ser ellos en los que rompieran el bloqueo informativo que veían y bueno, que sigue existiendo, ¿no? En esa línea yo trabajé muchísimo con los compañeros y compañeras. Esto, pues empezamos en 2010-11, empezaba, y yo al principio sobre todo lo que la ayuda que les daba o mi apoyo era intentar traducir esa información para un público que querían que fuera, por ejemplo, en este caso, un público español europeo, ¿no? Que eso también lo ha comentado antes el compañero, que no siempre son los mismos códigos, son los mismos intereses, son las mismas, te puedes ahorrar un contexto, ¿no? Entonces, apoyando en eso y luego poco a poco fuimos haciendo una estrategia yo ya era colaboradora, o sea, yo ya cubría muchos temas sobre el Sáhara y proponía a los medios españoles que tenían mucha reticencia, o por no decir toda, los medios a publicar nada de este medio saharaui, le invitaba a uno de los compañeros a hacer el trabajo conjunto conmigo. Era un poco, esto está grabado, ¿no? Pero era un poco como hackear un poco esa visión de los medios, ¿no? Y 10, 11 años más tarde, 12, ya no sé, yo me alegro un montón porque ya sí que, aunque sea poquito, sí que veo que por fin hay firmas de compañeros saharauis, sobre todo en territorios, y especialmente más ilusión si son en territorios ocupados, que tienen espacio en medios internacionales para ellos, en este caso españoles. Es así como el primer ejemplo, no sé, que se me ha venido a la cabeza. Total, y de tener puentes también ahí, ¿no? Que la accesibilidad de la información tiene que estar y que es como lo primero a la hora de acercar. Y pasa mucho a la hora de generar materiales de sensibilización, o sea, desde una exposición, que lo primero que hay que tener en cuenta también es la accesibilidad, ¿no? De los códigos de comunicación, que hay mogollón de barreras que al final las personas que os dedicáis a los temas de comunicación tienen que estar, y que hacer ese puente entre, ¿no? entre quién va a recibir esa información y qué objetivo también tiene esa información, ¿no? Marca un montón la diferencia. Total. No sé si Miquel... Sí, bueno, querías sobre lo añadir. que estás diciendo, justamente, claro,
también sobre el contexto hay que informarse sobre exactamente qué medios de comunicación pueden tener, ¿no? Pues porque si, por ejemplo, te haces una plantilla de comunicación y le quieres meter redes sociales, pero las comunidades no tienen acceso a Internet, ni tienen señal, ni tienen teléfono, pues a lo mejor hay que hacerlo en físico o hay que hacerlo en otro formato diferente. Entonces, también se suelen hacer como encuestas para ver cómo podemos llegar a nuestro público, bueno, a nuestros receptores de la comunicación. Entonces, también es algo muy importante a tener en cuenta. Ver quién es el receptor y cómo poder hacerlo. Entonces, eh, eso, solamente quería aportar eso. Totalmente. Y en el caso, también del premio Luis Baltueña, ¿no? Ocurre, ¿no? En tema de comunicación, no sé si os habéis visto alguna vez en una situación de ir a tener claro hacia dónde vas, el objetivo con el que vas, pero no saber muy bien qué te vas a encontrar. Entonces, me venía pues el caso en tu caso, Miquel, tampoco conozco mucho como el contexto y demás, pero poniendo y recuperando un poco el premio Luis Baltueña, por ejemplo, el finalista Emeke Obanor, que tiene la serie de los retratos de heroínas de las niñas supervivientes de Boko Haram, y que él era profe allí en Nigeria, a el caso, yo qué sé, de Juan Medina, que fue ganador también en 2019, que se subió al barco de Open Arms y dijo, bueno, a ver qué me voy a encontrar. Quiero decir, esos contextos de la comunicación que es inherente, de me voy a cubrir esto y no sé lo que me voy a encontrar, y ya no solo en contextos de conflicto, que obviamente esa incertidumbre está presente, sino también en quiero visibilizar este tema, voy a ver qué me encuentro, voy a colaborar, a generar como alianzas con, ¿no?, colectivo de periodistas del Sáhara. Ahí como el cometido es muy concreto, pero cuando vas a una zona, quiero emprender este proyecto, o tú, Fabiola, si estás emprendiendo ahora algún proyecto de quiero contar esto, quiero empezar desde aquí, también cómo gestionar también esa incertidumbre con lo que te vas encontrando. Y no sé si tenéis como muy claro voy a hacer esto, sé que esto es lo que quiero contar, o os tiráis de cabeza a la incertidumbre a lo que os pueda, ¿no?, al comunicar y voy a ver qué voy recibiendo de la gente y lo voy integrando en el discurso. No sé si me explico, o sea, un poco ese equilibrio entre cómo gestionar la incertidumbre en la comunicación en las historias. Creo que te entiendo, pero no lo sé. A ver, yo creo que es que de hecho es sano ir con la mente abierta, porque muchas veces, sobre todo, bueno, iba a decir sobre todo desde el periodismo, pero todavía es peor que a veces desde la comunicación de las ONGs, que desde tu sitio vas a buscar una realidad que en principio, por supuesto no viene de la nada, pero en principio crees que vas a encontrar, ¿no? Y a veces pasa que no te encuentras esa realidad, o te encuentras esa realidad pero con otros matices, te encuentras esa realidad con otro foco, con otras... Entonces, creo que es sano el tener esa mente abierta, ¿no? No, porque eso además se nota mucho cuando, por ejemplo, si tú entrevistas a alguien y tú vas con una idea premeditada de que quiero que esta persona me hable de esto y esa persona justo, pues sobre todo imaginaos, ¿no?, más en historias de vida, y esa persona de eso no quiere hablar y por el contrario te quiere mostrar otra parte, hay que ver, porque a lo mejor dices, jolín, pues es que es más interesante o me aporta a lo que quiero decir o encuentro un punto nuevo, o directamente esa persona no aporta y no pasa nada, no aporta el enfoque, ¿no? O no aporta el tema o la historia que tú quieras narrar, o más que la historia, la realidad que tú quieras visibilizar. Entonces, esa mente abierta yo creo que es muy sana tenerla. Al revés, si fuéramos obcecados y no, yo voy a esto, cuando hablamos sobre todo de este tipo de cosas, ¿no? Creo que es necesaria, vaya. Y luego, por ejemplo, me hablabas de Baltueña
del proyecto de fotografía Luis Valtueña. Este año uno de los trabajos de esta edición es del fotógrafo italiano Alessandro Cinque, que es un trabajo que lleva haciendo 5 años de documentación en Perú sobre las consecuencias que viven las comunidades que están cerca o directamente han explotado toda su tierra, la industria minera, ¿no? Y es un trabajo, y se nota mucho que no es un trabajo que ha ido, que también podría ser, y a veces fotográficamente puedes ir una semana a un sitio y te salen, puedes narrar una historia, te pueden salir fotos muy buenas, pero, o no, ¿no? Pero que lo que decía, que es un trabajo como resultado de miles de kilómetros recorridos, de años, y él mismo incluso decía, bueno, estoy muy contento, sigue apostando por eso, pero también empieza a sentir que necesita salirse un poco para tener esa perspectiva un poco más alejada. Bueno, y estoy totalmente de acuerdo con la compañera. Tú puedes tener como más o menos pensado lo que quieres narrar o tener, pero después cuando estás allí enfrente de la persona y en el contexto, tienes que tener flexibilidad porque no sabes realmente lo que te vas a encontrar. Y luego si me ha habido casos en los que me he sorprendido, es como todo el rato. Todo el rato no estoy preparado para lo que me viene, porque aunque te lo cuentan, no, yo estoy en La Paz, que es un contexto urbano y es muy, bueno, pues no es que Europa ni nada, ¿no? Pero bueno, que es un contexto bastante más parecido, ¿no? Pero cuando te vas a un contexto rural, y sobre todo aquí en Bolivia me está pasando, es por más que me cuentan lo que vas a ver allí, lo que te vas a encontrar, después hasta que no te enfrentas a ello no eres consciente, ¿no? Del choque cultural al que me tengo que enfrentar y bueno, pues me pasa todo el rato básicamente. Por eso es la parte de documentación previa que me trato de hacer. Pero claro, pues te explican, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí estamos con muchos proyectos de medicina tradicional y hacemos como salas de parto con adecuación cultural, pues para que la gente básicamente mm, tenga partos en centros de salud, pero lo más parecido a lo que viene siendo su cultura, ¿no? Pues con una sala como si fuese, la adecuamos como si fuese su casa y si el parto llegase a ir más lejos, digamos, en plan, se complicase más, pues ya estaríamos en un centro de salud y pasaríamos un cuarto a una sala biomédica tradicional, que es pues toda blanca y pues con las piernas abiertas, etcétera, ¿no? Pero tratando siempre pues de hacer ser un vínculo entre la medicina académica y la medicina tradicional. Pues claro, ¿no? Esto te lo cuentan aquí, es como sí, ¿no? Fácil, pero después llegas al contexto y claro, cuando te ves a las cholitas, que son las señoras de pollera, con las trenzas, sombrero tradicional, y te empiezan a contar esto y hablas con las parteras, la conversación se va a sitios donde yo, por ejemplo, pues no estaba preparado, ¿sabes? Pues te cuentan cosas como pues, las muertes que hay también y también pues cómo hacen mates con las uñas o las fibras de los maridos para que esto, con contextos culturales que, claro, que a lo mejor yo no tengo ni idea y entonces no para de sorprenderme todo el rato, pero a la vez me sorprende para bien, claro, ¿no? Me refiero. Eso es muy interesante y, y no sé, muy enriquecedor también. Entonces, después, con todo esto que reunimos, intento hacer pues una historia o intento narrar lo que está pasando aquí. Aquí voy a meter yo la cuña publicitaria de Luis Valtueña, porque precisamente antes, hace unos años, ya no es así, pero el premio realmente era como una beca, entonces el ganador tenía que invertir el dinero que se le daba en hacer un trabajo de documentación fotográfico en algún contexto, en alguna zona, en algún sitio, podía ser también en España, donde Médicos del Mundo trabajara. Y fue una de las becas, además que más seguimiento y más
más recorridos he dado desde Médicos del Mundo precisamente fue Huahuachaña, que si mal no recuerdo significa bebé, ¿no? Partos en el techo del mundo, y fue del ganador Olmo Calvo, y que hizo eso, estuvo como 2 meses solamente acompañando detrás de su cámara, acompañando a las parteras y a todas las mujeres embarazadas, y como tú dices, también documentó las muertes, ¿no? Las muertes, lamentablemente, que él lo fue testigo, por ejemplo, de la muerte de un bebé, porque la mortalidad materno-infantil no sé si habrán cambiado un poco las cifras, pero en ese momento eran muy altas, y tener proyectos como los que tiene Médicos del Mundo ayuda a cambiar esas cifras tan horribles, ¿no? Y bueno, Claro, pues este es un ejemplo de documentación, ¿no? y de trabajo muy fotoperiodístico y a la vez de la mano de una organización. claro, por ejemplo, si en este caso no tuviésemos en cuenta el contexto y lo único que se hiciese, ¿no? Fuese como aportar material quirúrgico, imagínate, ¿no? En centros de salud. La mortalidad seguiría existiendo, porque es que directamente las comunidades indígenas, bueno, las señoras indígenas en este caso, o como se contaba, las cholitas, tienen un contexto en el que no quieren estar en una sala biomédica, no quieren que el que las atienda un hombre médico, por ejemplo, o que no les atienda una partera. Entonces se mueren de camino cuando ya está la cosa más avanzada. Muchas veces hay mucha mortalidad a la hora de llegar, pues, a hospitales que están a lo mejor, no sé, 600 kilómetros pasando un río por carreteras que son barro, básicamente, que no hay nada asfaltado, y de camino pues no llegan a sobrevivir. Entonces, en este caso, el trabajo de Médicos del Mundo es muy interesante porque tiene muy en cuenta el contexto y cómo hacer eso, ese enlace entre las dos medicinas para que los que están siendo atendidos se sientan cómodos y Y no para que ese salvar vidas, rechazo. al final. Y para salvar vidas, sí, y tal cual. Entonces no es como imponerte, sino es escucharles y hacer un proyecto en el que se sientan cómodos y quieran participar. Perdón. Bueno, muchas gracias. Bueno, a mí les agradezco mucho porque nos hayan permitido poder participar de este espacio. A mí en particular, sobre todo me ha gustado mucho escucharles. Creo que estos espacios sí te brindan la posibilidad de seguir compartiendo, pero sobre todo en mi caso de seguir aprendiendo, ¿no? Y la verdad es que, por ejemplo, el que Miquel sea parte de nuestro equipo, pues fortalece al equipo y pues nosotros como equipo, yo por ejemplo soy sanitaria y vengo aprendiendo mucho y aterrizando más en lo que es la comunicación para el desarrollo a partir de este acompañamiento que Miquel nos hace. Creo que los aspectos que ustedes han ido conversando y analizando son muy, muy interesantes y en algún momento ya lo hemos conversado también con Miquel, ¿no? El poder desarrollar estos procesos de comunicación en determinados contextos tiene que ver mucho con el análisis del contexto propio, ese análisis sociosanitario que, por ejemplo, en nuestro país, dada la diversidad cultural que existe y, si se quiere, el empoderamiento hacia ese reconocimiento cultural que existe por este proceso de estos últimos años, es muy rico, ¿no? Y en ese sentido se trata también de recuperar, reconocer y valorar todo este proceso y esta revolución que se le llama durante este último tiempo, ¿no? Que es muy reivindicatorio para muchos y muchas en nuestro contexto. Entonces, pues nada, o sea, me ha encantado mucho. Y creo que no estamos muy alejados de lo que se está planteando y nada, o sea, también gustosa de que se haya recordado a Olmo Calvo.
tanto mi compañera Roxana como yo hemos sido parte de ese proceso, del trabajo que ha hecho Olmo en las comunidades, de ir documentando este proceso y en ese sentido igual, o sea, creo que es muy, muy importante, ¿no? Que en los equipos se puedan integrar técnicos de comunicación porque si bien existimos o si bien Médicos del Mundo plantea, por ejemplo, que en cada contexto puedan existir equipos multidisciplinarios, eh, yo me convenzo cada vez más que es muy, muy importante que tenga que existir un técnico o una técnica del área de comunicación, porque respaldar estos procesos que tienen que ver también con la gestión del conocimiento son muy, muy importantes. O sea, yo particularmente como técnica sanitaria, puedo estar muy, muy ensimismada con los procesos, con el trabajo que estamos desarrollando en terreno, fortaleciendo diferentes actores, actoras institucionales, locales y sociales. Y luego, o sea, tengo muy pocos elementos para poder mostrar ese trabajo intenso de apoyo, sobre todo de consecución de metas, de alcances, que sin el apoyo de ustedes eso es, no es tan visible, ¿no? Entonces, por ese lado, nada, o sea, muchas gracias. Creo que cada día se aprende y nada, lo que conversábamos ya con Miquel, creo que sí tiene bastante sustento igual en lo que ustedes ya han ido conversando. Nada, muchísimas gracias por la oportunidad y sigan adelante, sigan apoyándonos siempre y nada, o sea, desearles lo mejor y mucho éxito. Gracias. Sí, no, yo recojo un poco eso, ¿no? Que efectivamente siempre, y está demostrado que siempre es enriquecedor que haya esa convivencia entre un papel de comunicación y con las personas, pues como Susi, que trabajan directamente con esa realidad, ¿no? Que la experiencia también dice que se suele trabajar muy bien y que el comunicador o la comunicadora no pierda de vista la perspectiva por sí, ¿no? De comunicar, pero tampoco de qué es lo que quieren y cómo hacerlo quienes están día a día cara a cara, ¿no? con esa realidad. Así que nada, yo por mi parte muchas gracias por invitarnos a este espacio y nada, y gracias a las compañeras que estáis, como digo, pues día a día haciendo que el trabajo sea posible. Lo mismo, yo igual. Pienso que, igual que Susi ha dicho pues que en este caso ella aprende de mí, yo obviamente también aprendo muchísimo de los trabajadores de todos los departamentos que hay y acompañando los proyectos me complementan toda la información que me hace falta y para después poder narrar lo que pues lo que quiero comunicar básicamente. Entonces, sin ellos no podría hacer mi trabajo básicamente. Así que igualmente, y nada, muchas gracias también por el espacio. Encantado de conoceros a las dos. Bueno, y gracias a todas las compañeras que también han participado. Eso sería todo también por mi parte. Bueno, pues añado ahí agradecimientos a las compas de Bolivia, que muchísimas gracias por dar sentido también al tender puentes, ¿no? Y generar un espacio así para compartir, para poner en común el premio Luis Valtueña, el trabajo que se hace desde allí y muchísimas gracias por todo, por estar esta tarde y este ratito aquí, por compartir. A ustedes y felicidades. Muchas gracias. Un abrazo Gracias fuerte. A todas. Chao, chao. Cuidaros mucho. Un abrazo igual, sí, Chao. un abrazo.